La entrevista con Ramsés Yunes. Oiga, yo le agradezco su generosidad a una voz autorizadísima en estos temas de salud. Es cirujano, es un gran doctor, pero además es un hombre muy activo en los medios de comunicación, en las redes sociales. Y es un experto en políticas de salud, las analiza perfectamente bien. Y es que hace un par de días, usted recordará que el presidente en Colima ha reconocido que efectivamente ya no quiere oír más del asunto. Les ha llamado la atención, aunque él dice que no, al secretario de Salud, también al titular de INSABI, al doctor Ferrer, y también al secretario Alcocer, de que ya no quiere escuchar más, de que hay un desabasto de medicamentos. Y el doctor Tello ha analizado exactamente, extraordinariamente bien, el asunto de que no es de que no falte dinero, doctor, lo que se desarticuló fue la estructura para poder llevar a cabo las licitaciones, porque quitó el Seguro Popular, quitó toda la estructura de salud, quisieron hacer cosas nuevas y no pueden llegar los medicamentos donde tienen que llegar, doctor. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad. Buenas tardes, Ramsés. Sí, mira, son dos cosas en paralelo, ¿eh? El Seguro Popular, hay que decirlo, no está íntimamente ligado con el problema de desabasto. Te voy a decir ahorita en dónde sí recae. El problema básicamente es que al inicio de esta administración se quiso concentrar todas las adquisiciones del país, lo que sea, desde gomas de borrar hasta tanques de guerra, pasando por latas de sopa, todo, a través de la Contraloría Mayor, de la Oficialía Mayor de Hacienda. Y en este sentido, justo cuando llegaron al sistema de adquisiciones del sector salud, es donde se entrancharon. ¿Por qué? Primero que nada, porque teníamos ya un sistema perfectamente aceitado que estaba siendo administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, quien había logrado tener un sistema enorme llamado compra consolidada, con el cual se generaban ahorros, licitaciones que cada vez eran más transparentes, y que prácticamente teníamos menos del 8% de medicamentos faltantes bajo este sistema. Lo primero que se hizo fue desmantelarlo completamente. Se quitó ese sistema de licitaciones y además una parte importante es que al analizar los costos de los medicamentos, se dieron cuenta que el medicamento que tenía un valor X había que sumarle además el costo de la distribución, lo cual ellos no lo entendieron así, sino que pensaron que era una intermediación maliciosa y decidieron quitar a los distribuidores. Entonces, súbitamente se quedaron sin un sistema que supiera cómo comprar y sin un sistema cómo distribuir los medicamentos. Y de eso, Ramsés, ya llevamos aproximadamente 2 años y medio de esa decisión, que han sido 2 años y medio en los que hemos tenido desde faltantes absolutos de medicamentos hasta faltantes temporales o medicamentos traídos de algún lugar del mundo pero mal distribuidos, pero lo que se llama en distribución la última milla, es decir, bueno, ya llegué a los centros regionales, pero ¿cómo lo pongo en tu unidad de salud y nadie sabe cómo hacerlo? La inexperiencia, y debo decir la ineptitud también de muchos funcionarios, han hecho que al día de hoy sigamos exactamente en donde estábamos en un inicio, en un problema enorme que evidentemente ya hartó al presidente, y hay que decirlo, no creo que le haya hartado el que los niños estén sufriendo, ni que le haya hartado el que los pacientes con diabetes no encuentren insulina. Lo que lo tiene harto está escuchando quejas, y creo que eso ya no lo tolera más, y por eso fue el regaño que le dio a Juan Ferrer y al doctor Alcocer. Doctor Tello, es decir, que si se tiene la botella de vino, pero no se tiene el sacacorcho. Peor que eso, se tiene el dinero, pero no sabemos a quién comprarle el vino ni cómo traerlo a la casa. O sea, de ese tamaño. Ay, caray, qué barbaridad. Y está usted hablando de todos los medicamentos, tanto para diabéticos, para con niños con cáncer, para los que tienen VIH-Sida, todo ese tipo de medicamentos porque se destruyó esa estructura de distribución. ¿Y cuánto tardaría en recuperarse esa estructura, doctor? Mira, primero hay que decir que lo que se destruyó en un inicio fue la estructura de negociación misma. Hay que recordar que a mediados del año 2019, la primera gran compra consolidada que quiso hacer la Oficialía Mayor de Hacienda fue un verdadero desastre. Sí. No sabían cómo hacerlo. Quitaron a la gente que se encargaba de hacerlo, quitaron los sistemas y quisieron hacerlo a su modo. Y bueno, pues esto, cuando tú estás hablando de la compra consolidada de medicamentos más grande de Latinoamérica, si no es que la compra de medicamentos más grande de cualquier país en el planeta, porque el resto de los países no lo hacen así, ¿sí? Pues
realmente fue caótico. Y sobre ello, aunque hubiéramos tenido en ese momento los medicamentos, el sistema de distribución no se iba a lograr. Yo he calculado que si esto no va a suceder porque son incapaces de recular o son incapaces de decir que se equivocaron, pero si por alguna emergencia nos viéramos obligados a volver a instalar el sistema que teníamos, el sistema de compras consolidadas administrado por el Seguro Social, con los mismos reglamentos, con las mismas reglas de juego, con el mismo sistema de Compranet, y volviéramos a poner todo en marcha, no estaríamos en capacidad de surtir adecuadamente antes de unos 8 o 10 meses. Sencillamente para lograrte que los fabricantes de medicamentos te garanticen un abasto, es que Ramsés no tiene las medicinas guardadas en un almacén. Las medicinas se fabrican sobre pedido. Y si tú no tienes contratos fincados adecuadamente, con precios adecuados, con plazos de entrega razonables, los fabricantes no le van a entrar. Entonces, el lograr que todo esto se pusiera en marcha no puede llevarnos, no sé, menos de 8 o 10 meses. Es por ello que el doctor Alcocer lo dijo en el Congreso, no tiene una fecha para resolver el problema. Doctor, el argumento de ellos es que dicen que se quieren aprovechar las farmacéuticas, que quieren evitar las triangulaciones y que quieren evitar los actos de corrupción. Mira, los actos de corrupción no están absolutamente para nada probados. Y si es así, que me digan cuántos procedimientos judiciales están en marcha o cuánta gente han metido a la cárcel después de 2 años y medio. Es decir, ha existido siempre este sentimiento vamos a llamarle 2 mitos, ¿no? Uno, el que esto estaba plagado de corrupción, cuando seguramente el sistema de compra consolidada que teníamos a finales del año 2018 era el más transparente de la historia. Sí, estuvo sujeto a fallas, sí, era perfectible, pero se requerían de haber hecho auditorías, ¿sí? Es como yo siempre les he dicho, cuando tú haces un trasplante de corazón, te procuras todo, pero lo primero que tienes es un corazón. Aquí teníamos al paciente, abrimos al paciente, le quitamos el corazón y cuando volteamos no teníamos un corazón nuevo para ponerle.